Suficiente es suficiente. Lección 1. El contentamiento viene de Jesús. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿Estás satisfecho con el lugar donde estás? ¿Estás satisfecho con lo que eres? Tú podrías responder de inmediato: no quiero estar aquí, pero estás aquí hasta que eso cambie. La falta de contentamiento solo va a empeorar las cosas. Algunos de ustedes podrían preguntar: ¿puedo estar contento estando en la cárcel? ¿Puedo estar bien pasando el tiempo separado de mi familia y de mis amigos? Vamos a ver qué dice el hombre que fue inspirado por Dios para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Pablo, apóstol de Jesucristo, escribió las siguientes palabras cuando estaba en la cárcel: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones, también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy consolador pensar que Pablo escribió estas palabras mientras pensaba en ti y en tu situación actual. Dios te está invitando a hallar contentamiento en su Hijo Jesucristo. A Pablo no le importaba cuánto tenía, no le importaba dónde estaba, no le importaba quién era él. Pablo sabía quién era su Salvador. Sabía lo que Jesús había hecho por él y estaba consciente de lo que Jesús seguía haciendo por él. Pablo estaba contento todo el tiempo que tuviera a su Salvador en el centro de su pensamiento. Pablo admitió que no siempre fue así. Estar contento fue algo que tuvo que aprender. Incluso dice que eso es un secreto. Las personas que conocen ese secreto pueden estar satisfechas, pase lo que pase. Pueden estar tan satisfechas en un camastro, en la celda de una cárcel, como en una hamaca en una hermosa playa. El secreto que Pablo descubrió fue que Jesús estaba con él en todo lugar donde pudiera estar. Pablo comenzó a sentirse contento cuando descubrió que estaba rodeado por Jesús. Ese era un secreto porque no podemos ver a Jesús con nuestros ojos. Sencillamente confiamos en lo que Él nos dice. Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el día del juicio, que es cuando todos los creyentes irán a estar con Él en el cielo por siempre. Cuando más aprendió Pablo sobre lo cercano que estaba Jesús a él, más crecía su contentamiento. Cuando más aprendía sobre la fidelidad de Jesús, más tiempo le duraba el contentamiento. Pablo descubrió que Jesús estaba con él mientras viajaba por el camino a una ciudad que se llamaba Damasco. Por esa época usaba su nombre judío, Saulo, y estaba haciendo una obra demoníaca. Buscaba a los cristianos y los perseguía hasta que renunciaron a la fe en Jesús. La gloria de Jesús lo derribó al suelo. No lo podía ver, pero podía escuchar su voz. Pablo no había creído la afirmación de que Jesús había resucitado de entre los muertos, pero en ese momento se dio cuenta que eran ciertas. El encuentro con Jesús lo aterrorizó al comienzo, pero la continua presencia de Jesús llegó a ser la fuente de contentamiento para él. Con Jesús a su lado, Pablo sabía que tenía el poder del Salvador obrando para él. Ese era el poder que podía cambiar las cosas. Ese poder había cambiado por completo la forma en que Dios veía a Pablo. Pablo había sido totalmente culpable, ahora era totalmente libre de culpa. Jesús no hizo ese cambio con un chasquido de dedos. Cambió la situación de Pablo delante de un Dios perfecto, cumpliendo perfectamente las leyes de Dios en lugar de Pablo. Y también hizo lo mismo por ti. Jesús cumplió perfectamente todos los mandatos de Dios durante toda su vida y sufrió el castigo que Pablo, tú y yo merecíamos por todas las veces que quebrantamos la ley de Dios. Jesús se ofreció como sacrificio por Pablo cuando murió en la cruz. Así Pablo pudo estar contento al saber que, si algo iba mal, Jesús podía cambiarlo. Jesús quería y podía hacer lo que se necesita para cambiarlo. Y si no cambiaba, en ese caso, Jesús debía estar de acuerdo con las cosas como estaban y Pablo permanecía satisfecho. Nosotros también podemos estar contentos por el amor de Jesús por cada uno de nosotros. Pablo estaba seguro del amor de Jesús por él.
Su amor fue evidente en que dio su vida voluntariamente por él en la cruz. Pablo sabía que Dios tenía todo el derecho de estar enojado con él por sus muchos pecados. Dios tenía el poder para quitarle todo lo que tenía. Cuando Pablo tuvo mucho, aprendió a ver el amor de Jesús detrás de lo que tenía. Jesús permitió que tuviera esas cosas. Cuando Pablo estuvo en problemas, aprendió a mirar más allá, al que lo había rescatado de un problema mucho peor, del eterno problema del infierno. Si Jesús despojaba a Pablo de todo lo que tenía, él sabía que el amor de Jesús estaba también detrás de eso. El secreto del contentamiento de Pablo consistió en que pudo ver que Jesús estaba con él. Sin que importara cuál fuera la situación, Jesús estaba a su lado. Jesús estaba de su lado. También puedes estar siempre contento cuando ves a Jesús más allá de las cambiantes circunstancias de la vida. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor por ti nunca flaquea. Su poder nunca varía. No tenemos que esperar que Jesús nos derribe en el camino para descubrir todo esto. Pero si eso es lo que necesita, podemos estar contentos si lo hace. Podemos hallar a Jesús en su palabra, en la Biblia. Por favor, comienza hoy a permitir que Jesús te diga y te dé la seguridad que siempre está muy cerca de ti. Pasemos ahora al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, para que sepas que Jesús te está hablando cuando te hace esta promesa. No te desampararé ni te abandonaré.